Contador, tu podcast. Oigan, pues un capítulo más, mi primer Contador, tu podcast. Y la introducción va a ser bien breve porque tenemos prisa, andamos en anuales. Así que venimos a traerles mucha información muy chida. Oye, aparte de lo que decíamos hace rato, ¿no? Siempre estoy acostumbrado a estar de un lado y ahora sí como que veo las dos cámaras de frente. Ahí lo me dicen ahí en sus comentarios qué está mejor, ¿no? Ahí me dicen qué está mejor, si mi perfil de lado o mi perfil de frente. Pero bueno, les traemos información a todos chida. Mis fans. 3.2 mensajes recibí la semana pasada, gracias a todos. No tuve la oportunidad de contestarlos, pero muy agradecido como siempre. Oigan, no, les decimos que andamos en anuales, pero no queremos perder esta bonita costumbre porque nos encanta estar aquí. Síganos en todas nuestras redes sociales, ya se las saben, Instagram, Facebook, por ahí se vienen cosas chidas que estamos cocinando. Este año ha sido un año interesante, hemos metido mucha candela en esto, justamente porque queremos traerles más soluciones, más respuestas a sus preguntas, y por eso hoy por hoy, a pesar de que andamos a full, dijimos tenemos que ir a hacer el podcast y tenemos un tema chido. Sí, como lo han visto. Así que agárrense. Como lo han visto en esta temporada, estamos abordando un tema y pues lo vamos explicando y generalmente como que vamos agarrando un hilito, ¿no? Puro tema de actualidad, tema moderno. Sí, siempre decimos, ay, hay que hablar de esto, ay, hay que hablar del otro. Pues un tema que surgió así como una idea era hablar del IVA. Quizá en algunos otros episodios lo hemos abordado, pero como muy por encima, y entonces dijimos, hay que hacer un episodio exclusivo de este tema. Y para quien es la primera vez que nos escucha, bueno, a nosotros nos encanta hablar de impuestos y de toda la parte de el SAT, la parte fiscal, la parte contable, toda esta parte en sus palabras. Entonces, chica, bien, el día de hoy, lo dijiste bien, me gusta. Okay, esa parte es clave. Le van a entender. El día de hoy vamos a hablar de uno de los impuestos pues más importantes porque afectan directamente nuestro flujo en cualquier actividad económica y en cualquier negocio, y es el tema del IVA, que es un impuesto pues de traslado, le vamos a llamar, porque pues yo lo voy pagando y lo voy cobrando, ¿no? En productos y servicios, y les queremos platicar un poquito pues de cómo funciona, las diferentes tasas que hay, para que ustedes más o menos pues sepan cómo se come, cómo usarlo también a veces a su favor, porque también se pueden generar saldos a favor interesantes en esto. Entonces de eso les vamos a platicar el día de hoy. No es un refrito, el tema del IVA se come todos los días y sí creo que a fin de cuentas en cada actividad que tengan pero no es un refrito, ¿no? Sí, es un tema que fríe, pero está chido y creo que va a sumar, porque si operas en México o en cualquier lugar del mundo o en la mayoría de ellos, por el simple hecho de tener una actividad económica generas un impuesto, y no es el ISR, no es el que va a la utilidad, sino que es un impuesto por la operación, ¿no? Y eso es lo que vamos a entrar más a fondo. Sí, en el tema del IVA, que ya como lo decían es uno de los más importantes o relevantes también en México, además del ISR, pues tenemos diferentes tasas. Y eso es lo que a veces crea ciertas confusiones, porque dependiendo del producto o el servicio, es una tasa diferente de IVA que vamos a pagar. La más común o lo más, pues creo que, no sé si la mayoría, pero yo creo que como tasa general, la tasa general, es el 16% en México, por lo menos en la mayor parte del país. Ahorita nos vamos a meter un poquito porque hay un IVA en la zona fronteriza, que esa es la mitad del 16%, es decir, el 8% en los estados que están en la frontera norte del país. Entonces también ahí hay algunas cosas, ahorita vamos a entrar ahí, pero además del 16% de IVA como tasa general, está una tasa de IVA 0% y también hay una tasa de IVA exenta, que no es lo mismo, también son cosas diferentes. Entonces queremos como irles platicando un poquito qué cosas, qué productos, qué servicios graban en una tasa o en otra, por qué, porque ahí, como decíamos, el IVA es de quien se lo queda al final. A veces decimos que es como la papa caliente, quien se quedó con el IVA lo va a pagar, ¿sí? Pero yo puedo estar gastando y ahí va IVA para alguien más y luego cobro y ahí viene el IVA de regreso y al final se hace una cuentita. El IVA es el impuesto que pues prácticamente sí hay alguna que otra diferencia, pero prácticamente en la mayoría de los regímenes se calcula de la misma forma, porque el IVA va en flujo, es decir, cuando yo pago y cuando yo cobro, en casi todos los regímenes. Entonces esa parte también lo hace ahí como que un impuesto que va de mano en mano y que debemos de aprender que al final nos puede quedar por pagar y hay que tenerlo muy considerado en el tema financiero también.
Sí, ¿no? Y esa parte es importante, esto último que decía, perdón, Andrea, lo que decía Lili, el tema financiero. Para todos los que digan, tengo un gran negocio porque no pago IVA, entonces no tienes un gran negocio. Discúlpame que te lo diga, pero tu negocio está en riesgo. Digo, si su porque, producto o servicio graba IVA. Sí, estamos hablando del caso de que estés grabando IVA, ¿no? Porque si tú dices, no, es que si yo pago IVA ya no me queda dinero y ya no es negocio este negocio, entonces pues creo que ahí tienes que replantearte si lo que estás haciendo genera riqueza, ¿no? Porque pues a fin de cuentas el IVA no tendría que afectar en lo más mínimo tu operación ni tu utilidad, ¿no? Y en esa tónica, teniendo esto claro, pues digo, ya vamos a entrar más a detalle a cómo funciona cada tipo de impuesto, ¿no? Sí, y para quien no tiene ni idea de esto, para ir como a lo súper mega básico, cómo nosotros interactuamos con el IVA. Yo puedo tener una nómina, tener ingresos por una nómina, me paga una empresa y yo digo, pues en mi nómina no viene un IVA, yo ni al caso con el IVA, tú lo estás pagando en los productos o servicios que tú vas consumiendo, comprando y todo eso. El IVA no depende del régimen que tengas, más bien depende del producto o servicio que se esté ofreciendo. Mientras Mientras que consumas. sea de circulación nacional, porque vamos a hablar que el IVA va a aplicar en nuestro territorio, ¿sabes? En nuestro territorio mexicano, por así decirlo. Entonces, si tú eres asalariado, pues no, en ti fiscalmente no va a haber un cálculo como tal. No cobras un IVA. No cobras un IVA, entonces tú no vas a entrar en este juego. ¿Dónde sí tú vas a interactuar fiscalmente con el IVA? Cuando tú tengas algún negocio o prestes alguna actividad económica en donde tú estés obligado a facturar. Ahí ustedes como que grábense eso. Yo tengo que facturar mis ingresos por algo. Entonces ya ahí tú empiezas a interactuar con el IVA. Y exploras si te toca o no te toca. Y dependiendo la actividad, que es lo que comentaba Lili, ¿no? Entonces, dependiendo la actividad que yo tenga, el servicio que preste o el producto que yo venda, pues va a ser si voy a cobrar un IVA o no y a qué tasa. Y es diferente la tasa que un exento, porque hay ciertos productos o servicios que no graban IVA y de todos modos son de circulación nacional y no están grabando. Voy a poner así como ejemplos de estos exentos. Por ejemplo, si yo soy doctor, tengo mi título de medicina y todo, y yo ofrezco honorarios médicos, en mi factura yo no estoy grabando un IVA, no aparece el IVA, no aplica, o sea, no hay IVA ahí, es exento. No existe totalmente. el IVA. Ni lo veo subtotal y total, igual. Así es. Entonces, ¿por qué pasa esto o de dónde viene esto? Pues también la autoridad, yo uso una palabra ¿De sus favoritas? de mis favoritas, es que la autoridad, mira, muy consciente, no quiere encarecer estos productos o servicios. Y entonces dice, ¿sabes qué? No hay que ponerles IVA a estos, no manches, la medicina, güey, es de lo que más requerimos. Canasta básica. Esenciales para la vida, o sea, no hay que ponerles IVA, no hay que ser así. Ok, entonces eso no lleva. ¿Qué otro ejemplo? Las casas habitación. Todo lo que sea, pues, un vivienda, terreno o pues sí, lo adherido al suelo que se use como casa habitación, así de hecho dice la ley, que se use como casa habitación, pues es exento de IVA también. ¿Por qué? Porque también casa habitación es de lo básico que necesitamos, entonces ahí también estamos hablando que es un exento. Y así, dependiendo la interacción que ustedes tengan, el producto o servicio, es si lo van a ustedes cobrar y cómo, ¿no? Y ahora, cuando yo lo pago, pues también depende qué producto o servicio estoy pagando para ver la tasa que me están cargando. A veces sí va a tener IVA, a veces no. ¿Y cómo va a funcionar el IVA cuando sí facturo y todo esto? El IVA es un cálculo que funciona así. El IVA que yo cobré de mis ventas, de mis ingresos, menos el IVA que yo pagué en mis gastos. Así de sencillo. Una restita. Funciona Matemáticas a flujo, básicas, mis chavos. A flujo no es que facturé o que no facturé, más bien es que cobré y que pagué. Y de ahí se saca pues es una diferencia, una resta, y puedo tener IVA a favor o puedo tener IVA a cargo. O les debo, ¿no? Y esto se paga de manera mensual. Esta es una obligación mensual porque se consideran pagos definitivos. Quiere decir que lo que me den un mes, eso es. No hay una declaración anual a la que le estoy abonando, nada. Eso solo aplica para ISR. Para IVA es definitivo, entonces mi declaración mensual es la mera buena y lo que salga ahí, eso es. Hace muchos años,
Ya muchos, Hace ya. muchos años ¿Vas a decir tu edad? existía una cosa que se llamaba la Era compensación. bien chida esa compensación. La A todos los compensación. que siguen lamentándose de que ya no exista. La compensación y que yo podía tener un saldo a favor ahorita y aplicarlo al pasado. Ahora ya no se puede. Ahora es, si yo un mes tengo un saldo a favor, pues ese me puede servir para futuras ocasiones cuando me toque pagar, acreditármelo. Así se le llama como a esa resta, de aprovecharlo. Cuando Pero va ya- hacia adelante. Pero va hacia adelante, va hacia el futuro. Ya hacia atrás, pues. No, ya y se antes también estaba el IVA como un impuesto universal, ¿no? puede. Compensación universal. Era un comodín, con el IVA pagabas todo, ¿no? Oigan, Entonces era ¿qué? una hermosura, pues, porque tenías impuestos por pagar de varias cosas y si traías IVA a favor, cosa que Sí. con los que eran tasa cero, Compensabas con todo lo tus que era, que impuestos. ahorita vamos a platicar ese detalle, los que eran tasa cero, es decir, vendían productos y servicios que a diferencia de la exención, que no existe, sí existe, pero es cero, el tratamiento es diferente, pero todos los que estaban en ese supuesto de tasa cero, no hombre, pues con todo el IVA a favor, pagaban todos los impuestos y era un paraíso, ¿no? Sí, que justamente eso. Andrea ahorita hablaba del IVA exento. Que el IVA exento, ahí lo que significa es que también lo que nos dice la autoridad es que si tú vendes un servicio o un producto que es IVA exento, de tus gastos, todo el IVA que tú pagues, pues tampoco te lo puedes acreditar. O sea, es decir, no lo puedes tomar Ese a dato es bien favor importante. para tener una cantidad a favor que después puedes aprovechar, porque tu ingreso no genera IVA. O sea, No hay está esa resta exento, no del hay cálculo. un número. Y a diferencia de cuando tus ingresos son IVA 0%. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, ingresos IVA 0%. Alimentos. No me estoy refiriendo a un consumo en restaurantes y todo eso, sino alimentos normalitos. Tío, y creo que canasta eso básica, es por importante, decirlo, porque hay porque a algunos ver, que sí un están restaurante no es comida, es vamos a comer, no, es un servicio, servicio del del restaurante. Pero, por ejemplo, cosas tasa cero. Carne, leche, Plantas, vegetales, los viveros, solito, tierras. las plantas. Yo vendo cosas que no Agua, generan IVA. el todo. agua. Hay un montón de cosas tasas cero. La agricultura, toda la Todo el siembra, sector cultivo primario, tienes y razón. cosecha también. Sí, entonces, si yo me dedico a vender alguno de estos productos o servicios que es tasa 0%, y yo de todas formas en mi vida diaria naturalmente voy a pagar algún gasto que tenga IVA. O sea, Gasolina, no podemos vivir sin IVA. algo. O sea, Ajá. o voy Sí. a pagar la renta de una oficina, de una bodega que sí trae IVA, voy a comprar productos de limpieza que sí traen IVA, voy a poner gasolina que sí trae IVA, voy a interactuar con un montón de servicios que yo voy a contratar y que sí traen IVA. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Yo no genero IVA en mis ingresos, no tengo un IVA por pagar, pero sí genero un IVA por cobrar o un IVA acreditable en mis gastos. Entonces, esos contribuyentes que sí son tasa cero pueden generar IVA a favor. Y ahí es donde entran estas también famosas devoluciones de IVA, que no son tan sencillas, pero Son si interesantes. si tu giro natural es no generador de IVA, o sea, eres un IVA tasa 0%, vas a tener que caer en este tema de pedir devoluciones de IVA, porque no hay otra manera en que las vayas a recuperar, porque nunca vas a generar un IVA por pagar. Y para el que De cree verdad, que no existe, sí existe. O sea, sí hay devoluciones de IVA. O sea, hay muchas empresas Claro. que realmente la devolución de IVA se vuelve parte de su flujo operativo mes a mes, ¿no? Entonces, ahondando un poquito en ese IVA, cuando tú eres exento, acuérdense, no estás a cero, es exento. Todo ese IVA que tú pagas y que en teoría se pierde, es un IVA que al final del año tú puedes utilizar para meterlo en tu declaración anual como un gasto. ¿Sí? Es decir, se integra como parte de los gastos y ya lo metes en tus deducciones del año, ¿no? Entonces, sí es bien importante que entiendan la diferencia entre lo que es exento, lo que es tasa cero, porque simplemente el tratamiento del tasa cero te permite recuperar ese flujo el día de mañana. Y el exento no, digo, lo aprovecharás de cierta manera, pero digamos que en es el flujo exento, más que bien, se pierde, ¿no? dependiendo de tu régimen, es si lo aprovechas de manera mensual o anual, pero se va como parte de tus gastos. Ujú. O sea, se vuelve Se avienta el el gasto gasto. completo. Así es, se avienta el Como gasto. en el escenario del doctor, ¿no? Sí. Oye, un doctor sí graba ISR, ¿no? Ujú. Acuérdense que existe ese otro impuesto, importante. Pero sus ingresos Entonces, son exentos porque pero eres son exentos. medicina. Entonces, yo, de lo que yo cobré de mis ingresos, de mis honorarios médicos, le voy a restar lo que yo gasté con todo IVA y esa va a ser la deducción. Todo completo, voy y se lo resto. Y un doctor, en este caso, sería
supongamos podría ser Recico o régimen de actividad empresarial y profesional, él está obligado a meter declaraciones mensuales. Entonces, en su declaración mensual para el ISR, pues ahí sí va a restar con todo y ojo, el gasto con todo IVA. Aplica igual, tema doctor, un tema muy común que son los que rentan casa-habitación, ¿no? Que también, si ustedes se dedican a arrendamiento, casa-habitación, al ser casa-habitación es exento y es la misma dinámica. O sea, el IVA va a ser exento, no va a jugar, pero el beneficio va a venir en el gasto, ¿no? En la deducción. Entonces, sí es importante esa diferencia porque el tasa cero es lo que hoy por hoy abre la posibilidad. Sigue dándole muchos beneficios a ciertos negocios, ¿no? Esa parte del IVA cero sí te permite todavía tener ciertos beneficios porque a fin de cuentas el producto que tú estés vendiendo, al ser tasa cero, pues también te permite estar generando esos saldos a favor que el día de mañana, si llevas una contabilidad bien amarrada, bien hecha, lo puedes solicitar en devolución y la autoridad lo regresa, como lo decíamos, ¿no? Es ahí, no crean que no, sí se regresa y es importante. Y como tip, ahí hablando ya de qué pueden hacer ustedes, si ustedes están viendo que su actividad es tasa cero y que va a tener potencial de saldos a favor, pues ¿qué les recomendaríamos ahí para que sí se logren las devoluciones y todo eso? Pues la formalidad en muchas cosas, ¿no? Hay que tener todo bien amarradito, todo muy claro, porque en las primeras solicitudes de devolución posiblemente nos vayan a auditar y a pedir muchísima información. Y luego después lo vuelven a hacer después de cierto tiempo. La autoridad quiere constatar que efectivamente sea real tu actividad, te piden muchísimas cosas. Hemos tenido casos donde por un permiso que no tenía, pelas, no hay devolución, donde por un detallito que el domicilio, justifícame que puedes estar en ese domicilio, no había contrato, no se puede. Oye, ¿qué es? O sea, cualquier detallito, entonces ahí lo van a encontrar. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A prueba de balas. Claro. A prueba de balas esa contabilidad, que todo esté muy, muy bien ordenado, justificado y todo, porque tiene potencial de que puedan tener ese flujo continuamente para operar también. Y hay un tema aquí importante que no será un tema en el que platiquemos en este capítulo, que de hecho por ahí creo que tenemos ya uno de las retenciones. Creo que hablamos en alguno de los capítulos, no me acuerdo de qué temporada, de todo el tipo de retenciones que existen, ¿no? Y existe esta parte de la retención del IVA, o sea, también hay un impuesto que se le llama retención de IVA, que no nos vamos a meter ahorita a explicar el mecanismo, probablemente hagamos un nuevo capítulo para refrescar. Tocar encima. Pero, digo, a fin de cuentas... Para no generar la duda, ¿no? Sí, pero también creo que puede ser un programa que nos podemos ir a fondo porque es importante entender hasta el mecanismo. Que sea el siguiente programa. Que puede ser hasta el mecanismo, mira, fíjate, ¿no? Pero bueno, lo que quiero llegar es que esta retención de IVA sí, se llama igual, pero funciona diferente. Y la retención de IVA viene para ciertas actividades, ¿no? Hay ciertas actividades que cuando una persona física le factura a una persona moral, actividades profesionales, ¿no? Que son avaladas con un título, un tema de comisiones por ventas, un tema de intereses, por ejemplo, hay una retención. Esto quiere decir que es un servicio o una operación que lleva IVA, pero que por las características del servicio de la actividad, la ley dice que quien te va a pagar te tiene que retener 2/3 partes de ese monto, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, ese pago que tú haces de manera anticipada de IVA, porque te lo están reteniendo, o sea, literal, tú dejas de recibir ese dinero, ya es un impuesto que está a tu favor. De cierta forma, tú ya pagaste ese impuesto de manera anticipada, y que esto le va a hacer mucho clic a todos los que facturan servicios profesionales, por ejemplo. A la hora que tú haces tu cálculo mensual de pago de IVA, tú vas a ver que ya tienes como ese pago anticipado, ¿no? Del 16% del IVA que cobraste de todos tus servicios, tú ya pagaste de manera anticipada 2/3 partes, que es lo que te retuvieron, y entonces de manera natural, en la mayoría de los casos, cuando a ti te retienen IVA, ya no te queda tanto IVA por pagar, o en muchos casos ya no pagas nada. Pero ojo, no es porque no se genere, sino porque ya te lo cobraron de manera anticipada y ya la obligación le queda a quien te lo retuvo. Entonces, la parte de la retención del IVA también tiene esa jiribilla, que si tú tienes que facturar con IVA, pero te van a retener, de cierta forma pierdes este flujo, pero ya es un impuesto anticipado. Entonces, como somos los mexas, que si tenemos la lana en la bolsa no la gastamos, sí les hace un paro que se los cobren por adelantado, ¿no? Porque al final, ya por lo menos el 10.667, que son 2/3 partes del IVA, ya lo pagaron. Y es más fácil que al final del mes
inclusive les quede algo a favor, ¿no? Entonces, sí es interesante que si ustedes están en este supuesto de servicios profesionales o comisionistas o intereses donde juega esta retención, sí es importante que lo consideren y que lo cuestionen con quien les ayude en la conta, porque al final van a decir, caray, a mí me está quedando IVA a favor, y si ese IVA a favor el día de mañana es un monto interesante, importante y que no lo pueden recuperar de otra manera, pues también pídanlo en devolución, ¿no? Es donde se activan estas cosas. Entonces, creo que el IVA es un tema que nos da para mucho, y aquí nos podríamos llevar mucho tiempo. No sé si nos escapa así de que algún tema que veamos muy relevante adicional a la retención. En realidad, pues la tasa general. Ahora Claro. sí que todo el resto de servicios que sí creo que es la mayoría, llevan tasa 16% de IVA. Sí. O sea, todos los servicios que prestamos, la mayoría de las personas, de nosotros, contadores, abogados, licenciados, son servicios profesionales que graban IVA. Si los restaurantes, si vas a consumir un restaurante, graba IVA. Vas a comprar ropa, vas a comprar cosas. La mayoría de los productos caen en la tasa general, Sí. que es del 16% de IVA. Entonces digo, tal vez todo este tema del IVA a veces es un poco confuso, como que ya aquí en México no se usa como en otros países, que te lo cobran aparte. O sea, que viene el precio, tú vas y ves el precio, la etiqueta, y cuando llegas a pagar, pagas más, porque hasta ahí te cobraron el impuesto. Como que dicen, pues este es mi ingreso, pero ya cuando me pagas te voy a cobrar el impuesto. Aquí sí viene incluido en el precio. O sea, normalmente todo incluye IVA. Entonces, como que muchas veces no nos damos cuenta que ya lo estamos pagando. Si vamos a un restaurante y consumimos, ya estamos pagando IVA. Entonces, O que ya lo estás cobrando, y que También. ahí es donde la bronca es porque, caray, pero si yo no cobré más IVA, pero te lo depositaron al banco, fue una venta fiscal, ¿no? Pues mi chavo, ahí ya el 16% lleva IVA y sácale bien las cuentas, porque si no ya tú crees que cobraste en 100 pesos, Si tú- pero cobraste 86 más Si tú IVA, no ¿no? le cobras IVA a tus clientes y te correspondía cobrar, de ahí se va a calcular. O sea, Sí. se va a desglosar y de ahí hay un IVA. A mí se me ocurrió un tema, porque ya ves que se me ocurren cosas al Hombre, y luego hay temas ahí como bien incendiarios, como y si me dicen que sin IVA o si monto más IVA. porque No se voy a usa hablar de- mucho decirte que Si quieres factura con masiva. IVA. O No, sea, en realidad esos Andamos temas, ahorita bien zen. Neta, no nos quieren meter en Fíjense que vibras yo negativas. estaba pensando en otra cosa, y así tienen un punto ahí, pero yo les quería decir otra cosa. ¿Qué pasa cuando yo tengo un negocio y manejo tasa 16 y exenta? Es buen punto. Entonces, eso también Buen punto. es importante que ustedes lo prevean para ver qué podemos hacer ahí para el Y aprovechamiento de los ponles el gastos del IVA. ejemplo así que es de yo rento propiedades y rento una casa, un depa y rento un local comercial. Ahí Fíjate, está. ese es uno sencillo. Les quiero poner uno más complicado, güey. Una Constructores. constructora que construye comercial y que construye casa habitación. Una constructora, un mismo contribuyente, ustedes imagínense, un mismo contribuyente construye comercial y casa habitación. Ese mismo que ahorita es contribuyente la forma de construir. No, Todo Abajo mundo. locales comerciales y luego le Y dices, Para todos ajá, nuestros compas o sea, desarrolladores, güey, levantas una piedra y salen 40 desarrolladores, güey. Ya, hombre. Son los todos nuevos, los especialistas. son como los nuevos todólogos, ¿no? Así, ya Somos quisiéramos estar ahí, desarrolladores, chico, somos ¿eh? desarrolladores. Pero bueno, entonces, para cuando ustedes están en ese escenario, ¿qué es lo que les recomendamos ahí? Ahí el cálculo del IVA no va a ser tan fácil, nada más una resta de cuánto IVA cobré y cuánto IVA pagué en mis gastos y listo. Aquí ya hay otro tipo de temas que hay que cuidar, porque solamente yo me voy a poder restar una de dos. Tú tienes dos opciones. La primera es que yo solo me voy a poder acreditar el IVA de los gastos que sí fueron para la parte comercial y los tengo que tener plenamente identificados para ver cuáles sí se fueron. O la otra es que yo solamente me voy a poder acreditar el IVA de los gastos en proporción a lo que yo facturé de ingresos de venta de la parte comercial. No, está muy confuso. Repitan el episodio. ¿Qué proporción de qué? ¿Qué dijo? Entonces, porque la autoridad dice, ay, mira, qué padre, te acreditas el IVA completo de todos tus gastos y solo estás cobrando una Oye, partecita. Aquí es Mira, cuando le tienen que poner hasta reversa saldos a favor te van a salir. al YouTube, ¿no? A ¿No? YouTube, Spotify, ponga la reversa. Es y voy a escuchar el ejemplo que reversa. platicábamos de los doctores. Así como un doctor no genera IVA y por lo tanto no se puede acreditar IVA de sus gastos, cuando mezclas una actividad como la de construcción, de obra exenta de IVA y obra Grabada. comercial con tasa 16,
exenta, no te puedes acreditar nada de IVA. Entonces ahí es donde lo que dice Andreas, es una suma de las dos partes y dices cuánto fue de exento y cuánto fue de grabado, y entonces en esa misma proporción te acreditas el IVA de tus gastos. Si no los tienes bien identificados, porque la verdad es que es súper difícil. O sea, tú dime, si compras X tonelada de cemento, a menos que de acero, porque ya ves que o de compran acero, para que congelar tengas precio. súper Futuros. Para acá, ¿cuánto para acá? cuánto acero usé para el local comercial y cuánto acero usé para la habitación, lo más normal y pues fácil de comprobar o práctico es sacas una proporción. Que bueno, que al final así lo pide la autoridad. O sea, sea sencillo o no, así pide que se haga, ¿no? Muchas veces, digo, ahí también un tip es que si van a construir obras que mezclen IVA o lo tengan muy bien identificado o de plano lo separen. Separar en contribuyentes. Separar uno que haga en- comercial, de otro nada. que haga habitación. Le sacamos de ahorrar un chorro de lana. cuentas en regímenes diferentes, contribuyentes diferentes. Uno que declare tasa 16%, obra comercial, y otro que declare obra exenta de IVA, casa habitación. Si no, la verdad es que sí es un tema a la hora de pagar impuestos. Pudiera ser por ahí algo donde también se eficiente el tema del IVA, ¿no? Sí, o sea, podrían hacer como una estrategia. No siempre se va a poder separar a lo mejor los contribuyentes, pero ya con este dato de que, oye, sí Pues ya lo tenemos que exploras, tener, ¿no? se pueden hacer estrategias también ahí interesantes. Entonces, nada más es como platicarlo porque sí requiere atención este tema para poderlo aprovechar. Claro. Y digo, como una idea final, porque no va a faltar ahí el hater follower que nos va a decir, no hablaron del IVA en la frontera y que cómo funciona eso. Nomás para que se queden con una idea, porque es algo que sale en las conversaciones del día a día, para que tú puedas tener el beneficio del 8% en frontera, lo que sea que ofrezcas, ya sea producto o servicio, el beneficio se tiene que quedar en la frontera, ¿no? O sea, muchas veces cuando dices, oye, yo estoy en Ciudad de México, en Puebla, en Mérida, Pero en me voy a ir a Guadalajara, abrir una oficina pero en Tijuana. voy a abrir la oficina en Tijuana. No va a jalar eso. O sea, tienes que poder comprobar que el servicio se efectúa en la zona, el beneficio, la actividad económica está ahí, y entonces puedes aplicar ese beneficio, que de hecho tienes que hacer un registro, no una solicitud. Hay un aviso que presentar, Así hay que cumplir con requisitos para que se te apruebe que tú seas contribuyente De la al zona 8. de la zona fronteriza con el IVA al 8%. No es para cualquiera. Así, obviamente hay muchos contribuyentes. ¿Y esto por qué se hace? Pues para crear una mayor competitividad, pues estás cerca pues del otro país y lo Claro. que quieres es promover tus productos y tus servicios, pero no es para todo mundo. Sí hay muchos requisitos que cumplir y es todo un tema porque pues así como ya creo que este capítulo a lo mejor fue un poquito más técnico y que quizás nuestros seguidores contadores son los que le van a seguir mucho, pues también es importante que cualquier persona, como todos nosotros, convivimos con el IVA diario y pues que por lo menos entendamos un poquito por dónde va y qué hace y para qué sirve, ¿no? Ahora, si el 8% en frontera es una motivación para que abren operaciones en Tijuana, pues dense, ¿no? En Mexicali, dense. O sea, aprovéchenlo porque a fin de cuentas los vuelve competitivos y pueden entrar a un mercado en frontera y ahí se brincan con los vecinos, ¿va? Sí. Entonces, pues ahí está, tema de IVA, check. Esperemos que les haya gustado. Si tienen dudas, preguntas, como siempre, neta, si nos las mandan y si las contestamos, no crean, mándenlas porque es YouTube, Spotify. Por todas ¿Cómo las dices tú? plataformas. Si nos quieren ver, YouTube. Si En nos el quieren- metaverso. Si nos quieren escuchar, Spotify. Y si quieren estar de chismosos, pues métanse en las redes sociales. Ahí de repente Sí, salimos. si con nuestra voz es suficiente, bueno, pues las plataformas de podcast. Y si quieren vernos, pues en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal para que les salgan las notificaciones. Cada semana sale un capítulo en nuestro canal y en todas las plataformas. Y también a través de Instagram y TikTok tenemos lives en donde son pequeñas charlas informales, donde estamos contestando en tiempo real, pues cualquier duda que tengan, y también se ponen buenos. Y si nos quieren patrocinar también, escríbanos. Hay paquetitos bien baratos. O sea, o si quieren hacer colaboraciones, creo que también está padre. Muchos estaría perro, expertos, fíjate que eso nunca lo hay hemos muchos hecho. expertos, nos han buscado, pero como que no se ha dado la oportunidad porque tenemos mucho trabajo, pero Las lo podríamos agendas. hacer, y estaría muy padre. Fíjense también. Va, eso. this a wrap. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Mi primer contador, tu podcast. Contabilidad en tus palabras. Chido. Gracias, Cuídense bye. mucho. Mi primer contador, tu podcast.